El 3 de junio de 2022, el Bundestag, o Parlamento de la República Federal Alemana, aprobó el paquete propuesto por el canciller Olaf Scholz de 100.000 millones de euros para remodernizar y rearmar a la Bundeswehr, o Fuerzas de Defensa Federal. ¿En qué consiste este paquete? ¿Qué es lo que busca? ¿Y por qué puede representar un desafío para la paz en Europa? Eso es lo que nos proponemos analizar en este video. Desde que, comenzando en 2014, la Federación de Rusia emprendió acciones militares en territorio ucraniano, primero con la anexión de Crimea y después con la escalada en los territorios del Donbass, el Estado alemán ha previsto la necesidad de reorganizar su seguridad como una de sus prioridades en materia de defensa y de política exterior. Este año, en razón de la operación militar especial de la Fuerza de Defensa de la Federación de Rusia, el canciller Olaf Scholz, en una sesión especial del Bundestag, se refirió a el hecho como un Zeitenwende, lo que equivale a decir punto de inflexión o cambio temporal, que significa que se reescriben las reglas sobre cómo se lleva a cabo la defensa del territorio. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund: die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Die schrecklichen Bilder aus Kiew, Charkiw, Odessa und Mariupol zeigen die ganze Skrupellosigkeit Putins. Viele von uns haben noch die Erzählung unserer Eltern oder Großeltern im Ohr vom Krieg. Und für die Jüngeren ist es kaum fassbar. Krieg in Europa. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts, oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Ja, wir wollen und wir werden unsere Freiheit, unsere Demokratie und unseren Wohlstand sichern. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el Estado alemán, fundado en 1949 como la República Federal Alemana, ha visto de manera diferente lo relativo a la defensa de su territorio, puesto que hasta ese momento el paradigma en boga estaba relacionado con la defensa de lo territorial, y la experiencia de la Segunda Guerra Mundial supuso además que Alemania tuviera que sufrir una reducción considerable en el gasto militar y específicamente en la filosofía que acompaña a su política de defensa. Esto se incorporó como uno de los fundamentos de la Constitución de la República Federal Alemana, aprobada el mismo año de la fundación del Estado, así como fue, por ejemplo, incorporado a la Constitución de Japón durante la posguerra. Sin embargo, la operación militar especial emprendida por Rusia en el territorio ucraniano ha cambiado las reglas de juego. La Unión Europea considera que esta operación pone en peligro su propia visión del orden territorial europeo, así como el sistema de valores liberales que defiende dicha organización multilateral. A pesar de eso, desde 1945, Alemania solo había tenido un momento específico donde había llevado a cabo una operación militar en conjunto con las fuerzas de la OTAN, que fue durante la guerra de Kosovo en 1999. Este episodio no fue realmente significativo para el desempeño de las fuerzas de defensa alemanas, puesto que la Bundeswehr, como prerrogativa de las condiciones de paz de la posguerra, tenía un déficit armamentístico considerable en comparación con el resto de las Fuerzas Armadas de Europa. El tema de la defensa a partir de la posguerra se llevó de la soberanía territorial de los estados hacia un modelo multilateral. ¿Cuál es la razón?
puesto que la propia Unión Europea, así como otras organizaciones multilaterales, tienen una visión conjunta y supranacional del tema de la defensa que comprende precisamente dejar atrás esquemas anteriores más estatocéntricos que fueron los que imperaron durante las crisis que conllevaron a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como guerras importantes en suelo europeo durante el siglo XIX, como las guerras de los sistemas bismarckianos desde 1866 hasta 1871. Con la proclamación del Zeitenwende, Olaf Scholz, canciller alemán, ha señalado que el paradigma imperante de la defensa en Europa ha sido reescrito por la política exterior de Vladimir Putin y que eso impele a que los estados que más se ven afectados por esta iniciativa del Estado ruso tengan que adoptar una nueva visión sobre su defensa, una visión más tradicional que, según refiere el propio canciller en su discurso, se parece más al modelo decimonónico, es decir, al modelo territorial. Supone, por lo tanto, un desafío tangencial para el modelo multilateralista de defensa. El paquete aprobado por el Bundestag es de una inversión de 100.000 millones de euros, lo cual es algo más de 107.000 millones de dólares, y prevé destinar a la defensa de Alemania el 2% de su Producto Interno Bruto. Hay que destacar que estas son, por cierto, condiciones que colocó recientemente la Organización del Tratado del Atlántico Norte a sus Estados miembros para precisamente adoptar una nueva política de defensa conjunta en relación a la escalada del conflicto en Ucrania, así como planes de disuasión que Rusia está llevando a cabo a lo largo de todos los estados del Báltico donde tiene su esfera de influencia, incluyendo Bielorrusia, así como el puerto de Kaliningrado, que históricamente fue la ciudad prusiana de Königsberg y que terminó bajo soberanía rusa como consecuencia de la derrota del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Se trataría del mayor gasto de Alemania para el Departamento de Defensa en los últimos 83 años, precedido solamente por el Aufrüstung de la Wehrmacht, que ocurrió entre 1933 y 1935 y que fue emprendido por el gobierno nacionalsocialista ignorando las condiciones profundamente reduccionistas que había puesto la Sociedad de Naciones durante el Tratado de Versalles. Supone además una enmienda de uno de los fundamentos de la Constitución de la República Federal Alemana, aprobado por unanimidad. El Bundestag prevé, por lo tanto, adoptar un esquema totalmente nuevo de la organización del Estado alemán que contempla la defensa de los valores liberales, así como la integridad del territorio, la contribución holística a la paz en Europa bajo estas mismas premisas, un incremento en el gasto público en materia de defensa, una capacidad de disuadir a Rusia, el cual es el principal proveedor de gas a Alemania, y además de eso sería una medida que catapultaría a Alemania como una de las potencias militares más grandes del mundo. Se prevé que sería la tercera en virtud de este rearme masivo detrás de Estados Unidos y China. Este rearme supondría un paradigma nuevo que dejaría por atrás el pacifismo que caracterizaba la doctrina alemana de posguerra en relación a su propia política exterior e incluso su propia seguridad. También sirve para separar lo que fue la gestión de demócratas cristianos de Angela Merkel, posteriores a la reunificación de las dos Alemanias en una sola. Estamos hablando de la República Federal Alemana y de la República Democrática Alemana, que, como se sabe, fueron reunificadas bajo la soberanía de Alemania Occidental en 1990, y además supone la separación de lo que fue ese proceso transicional pacifista hacia un modelo que pudiéramos denominar de tradicional de seguridad estatocéntrica bajo el gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz. El fondo de 100.000 millones de dólares se repartiría a lo largo de 5 años y serviría para incrementar el gasto anual de defensa de Alemania desde los 50.000 millones de euros actuales hasta los 70.000 millones de euros por año.